Tengo buenas noches, hermanos y amigos que en esta noche nos sintonizan a través de la radio FM Potencia 104.3 y como cada domingo la iglesia tiene sus cultos, eh, no como lo solía hacer antes en calle Sarmiento 1147, por razones como todos sabemos por el COVID-19, no nos podemos juntar, reunir, pero sí podemos hacerlo a través de usar estas herramientas como la radio, como online, las redes sociales. Podemos llegar a cada hogar para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Te invito a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer algunos pasajes en esta noche que nos van a hablar de la persona de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice así la palabra de Dios, versículo 12 del capítulo 1 de Colosenses: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tiempo pasado. Otro pasaje es Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, para librarnos del presente siglo malo. Tiempo presente. Y por último, primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera. Tiempo futuro. Es que la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario fue tan grande, tiene una magnitud de tal alcance que nos habla la obra de Cristo de nuestra condición pasada cuando no le conocíamos, cuando estábamos viviendo lejos, perdidamente, estábamos, como dice la palabra de Dios, sin esperanza, sin Cristo en esta vida, en este mundo. Y la palabra de Dios dice también que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual tomó su propia decisión. ¿Y cuántos de nosotros podemos dar testimonio de nuestra vida pasada? Lo que éramos antes de conocer a Cristo. Había un pasado que nos acusaba. Había un pasado que nos delataba nuestra condición pecadora delante de Dios. Pero Cristo se hizo cargo de nuestro pasado, de nuestras culpas, de nuestros errores, de nuestros pecados. Él los cargó allí sobre el madero. Él se hizo cargo de nuestras malas decisiones. Él fue a la cruz voluntariamente. Él llevó cada uno de nuestros pecados y, como dice la palabra de Dios, que Él los clavó allí sobre la cruz, anulando el acta y los decretos que nos era contraria. Había decretos, había actas que nos acusaban delante de Dios por nuestra condición de pecadores, porque éramos hombres y mujeres pecadoras, condenados, íbamos a una condenación eterna, segura. Pero como dice la palabra, que nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. No solamente nos sacó de esa situación en el tiempo pasado, no solamente perdonó todos nuestros pecados pasados, sino que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así dice la palabra aquí en Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Qué maravilloso es saber que nuestra condición pasada, tiempo pasado, ya no nos acusa, ya no nos delata, ya no hay ese peso, esa mochila que cargábamos por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones. Porque justamente fue el Señor quien se hizo cargo de cada uno de nuestros pecados. En primer lugar, hemos sido perdonados, tiempo pasado. Pero en segundo lugar, dice Gálatas capítulo 1, como leíamos al comienzo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y eso es lo que hace la obra de Cristo. Cuando una persona se entrega a Cristo, le pide perdón por sus pecados, le acepta por la fe en su corazón, su vida cambia, su vida es transformada, su vida tiene un nuevo sentir, tiene una nueva perspectiva, tiene una mirada diferente de la vida, del mundo. ¿Por qué? Porque dice que nos libra del presente siglo malo. Y como dice un hermano siempre en nuestra congregación, ¿qué sería de nosotros si no hubiéramos conocido al Señor? Y sí, si no lo hubiéramos conocido, vaya a saber qué sería de nuestra vida hoy presente. Quizá estaríamos condenados por un homicidio, por robar, quizás estaríamos postrados en un hospital, quizás nuestra vida no tendría sin duda sentido. Pero la obra de Cristo, esa obra perfecta, esa obra de amor, tuvo tal magnitud que no solamente perdonó nuestros pecados pasados, sino que también tiene su efectividad hoy. Y muchos de nuestros hermanos, de nuestra congregación, inclusive mi vida, podemos dar testimonio cómo el Señor Jesús, Dios ha cambiado, transformado nuestras vidas. A donde cuando Cristo entra a una vida, la transforma, la cambia no solamente su vida, sino que cambia su hogar, cambia su familia. La obra de Cristo tuvo tal magnitud que sigue teniendo ese poder para cambiar y transformar hoy. Por eso dice la palabra, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. No solamente librarnos de lo que nuestros pecados nos acusaban en nuestra vida pasada, sino que también nos libra hoy, en el presente siglo malo. Y vaya que vivimos en un mundo, en una sociedad, en tiempos peligrosos, tiempos angustiantes, y como decía el salmista David, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la obra del Señor, ese es el poder de Dios, que no solamente cambió nuestra vida pasada, sino que tiene hoy el poder para guiar, para manejar nuestras vidas, y podemos andar confiadamente. ¿Por qué? Porque el Señor está a nuestro lado. Y dice, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vaya que sí, que en este día, en esta noche, podamos darle toda la gloria, toda la honra. No solamente por lo que el Señor hizo en nuestro tiempo pasado, muriendo por nuestros pecados, derramando su sangre, haciéndose cargo de nuestra deuda,
de nuestras transgresiones, sino que podamos darle gloria por lo que Él hoy hace en nuestra vida. Él ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra familia, nos da la bendición de poder servirle, de poder invertir con nuestra juventud, poder invertir toda nuestra energía, todas nuestras fuerzas en aquel Dios que envió, que mandó a su Hijo para que muriese en una cruz por cada uno de nosotros. No solamente la obra de Cristo tuvo su efectividad en el pasado, sino que tiene hoy efectividad en el presente. Pero también tiene su efectividad, su perspectiva a lo futuro. Dice, como leíamos al comienzo, en primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, tiempo futuro. En el pasado había una condenación que nos acusaba, que eran nuestros pecados, que eran el acta y los decretos que nos era contraria. Pero hoy nuestra vida fue cambiada, fue transformada desde aquel día que nosotros decidimos, cuando escuchamos que Dios nos amaba, que Dios quería tener una relación, una intimidad con cada una de nuestras vidas. Dice la palabra que nos libra de la ira venidera. Un día Dios va a enjuiciar al mundo por lo que el mundo hace por cada ser humano, por sus pecados, por sus transgresiones. Cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Dice la palabra de Dios que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Dice la palabra de Dios que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Si nuestra vida tuviéramos que partir de este mundo, si tuviéramos que pasar a la eternidad, va a ser para abrir los ojos y estar en la presencia del Señor, en aquellas mansiones que el Señor Jesús ha ido a preparar, aquellas moradas en los cielos. Dice a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Y esta es la esperanza que tiene todo cristiano, la esperanza que tiene todo hijo de Dios, que si la muerte llega a su vida, va a ser para encontrarse, para estar en la presencia de aquel que un día entregó su vida por cada uno de nosotros. Que en esta noche, en este breve pensamiento, podamos considerar nuestra vida pasada, lo que éramos. El Señor nos ha librado de la ira que había sobre nosotros. Que podamos considerar el presente hoy, nuestra vida, lo que somos, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo hace a través de su Espíritu, a través de su palabra. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, transformando vidas. Pero también que podamos tener una perspectiva en el futuro, hacia lo futuro, hacia lo porvenir, de ser una iglesia evangelizadora, en ser una iglesia testificante, en ser una iglesia comprometida, pero también ser una iglesia expectante. El Señor en cualquier momento viene a buscar a los que Él dio su vida, viene a buscar a los que Él ha redimido, para nunca más separarnos y estar por la eternidad frente a su presencia. Que al partir el pan, al tomar el vino, que simboliza lo que el Señor hizo por nosotros, dando su vida en la cruz, derramando su sangre, podamos hacer digna memoria y tener
la mirada puesta en aquel día glorioso cuando cara a cara veamos y estemos ante aquel que dio su vida, que entregó su sangre, que vertió, que derramó para limpiarnos, para redimirnos, para hacernos sus hijos. Y podamos pensar lo que éramos, lo que somos hoy, gracias al Señor, y lo que seremos. Porque dice la palabra de Dios que un día nuestras vidas, nuestro cuerpo, va a ser transformado, va a ser cambiado. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y vamos a estar frente a frente a los pies de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, para salvarnos, para hacernos sus hijos, para darnos todas las bendiciones que hoy puede disfrutar un hijo de Dios. Y quisiera tomarme un minuto para hablarle a aquellos oyentes que escuchan la radio. Si no has tenido un encuentro personal con Cristo, si no has arreglado tus cuentas con Dios, quiero pedirte en esta noche, como dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por ti. Cristo murió por tus pecados. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere darte vida eterna. Cristo quiere darte una nueva perspectiva de vida. Quiere darte vida en abundancia, como dice la palabra. No abundante solamente de paz, de felicidad. No es que los problemas se van a acabar. No es que no vas a tener más dificultades. No, ese no es el Cristo que predicamos. Va a haber dificultades, va a haber conflictos, va a haber enfermedades, va a haber situaciones. Pero dice el Señor: mis pasos dejo, mis pasos doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Que en esta noche puedas pensar en aquel Cristo que entregó su vida por ti, que derramó su sangre por ti y que quiere tener un encuentro personal contigo. Dice la palabra de Dios, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solamente la puerta del corazón se abre de un solo lado, del lado de adentro. Dice que él golpea. Y hay algo que me encanta del Señor, de tantas cosas, que Él es un caballero, que golpea. No entra a la fuerza. Si tú le abres la puerta de tu corazón en esta noche, le pides perdón de todo tu corazón al Señor Jesús y le invitas por la fe a entrar a tu vida, a tu corazón, tu vida va a cambiar. En primer lugar, va a cambiar tu destino eterno. Porque si tienes que pasar de esta vida a la otra vida, va a ser para encontrarte con Cristo. Pero si tú le rechazas, si tú pospones este momento para arreglar tus cuentas con Dios, estás rechazando la salvación, estás rechazando lo que el Señor hizo por vos en la cruz. Así que yo te invito, te animo, mi querido amigo, en esta noche, que consideres seriamente que eres un pecador. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y que estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. Pero también la palabra de Dios nos habla de que hubo alguien que murió por nuestros pecados y fue el Señor Jesús, que murió, que derramó su sangre. Hay salvación, hay respuesta, hay solución para el pecado. Hoy todo el mundo está asustado por el COVID-19. Es una enfermedad. Pero hay una enfermedad que es aún más grave, que es el pecado. Que no hay una vacuna para eso. Que no hay un antídoto para esa enfermedad que es el pecado. La vacuna y el antídoto es el Señor Jesús.
Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y si tú quieres ser salvo, tienes que pasar por la cruz de Cristo, arreglar tus cuentas con Él, pedirle perdón y aceptar por la fe esa obra de amor que Él hizo por vos en la cruz y por mí, y pedirle que Él entre a tu corazón. Si lo haces de todo corazón, dice la palabra de Dios que pasas a ser un hijo de Dios, una hija de Dios por la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias y nos estaremos en contacto. Bendiciones. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo es, mi protección. Tú me sostienes. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte
ser.